yo tenía una compañera veterana, ya está jubilada, que cuando yo empezaba en este mundo me decía: Lucía, la pediatría es pijada, 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 ostión. Inspiradones, porque somos las protagonistas. Un podcast de Levante el Mercantil Valenciano con la colaboración de Caixa Popular. Presenta Silvia Tomás. Escuchad qué cosa tan bonita dice nuestra protagonista inspiradora de hoy. Ayudo a madres y a padres a disfrutar de este viaje difícil pero alucinante. Ella es mamá y es pediatra, y con esas dos pasiones y también con su capacidad para comunicar, que no es fácil, esa capacidad que tiene para divulgar, para explicar las cosas de manera clara, se ha convertido en una de las grandes referentes de nuestro país. Sus libros, sus cursos, sus charlas son una oda a la crianza sensata, con pasión pero sin agobios. Una crianza disfrutada, en la que podamos afrontar los momentos difíciles pues, que llegan y también disfrutar de los momentos maravillosos. Más de 1 millón de personas han leído sus libros. Muchos de nosotros además la seguimos en redes, es muy activa, hemos asistido a alguna de sus charlas y es un placer que alguien que tiene ese conocimiento técnico, digámoslo así, y la experiencia como mamá, sea capaz de trasladarnos los consejos de manera tan clara. Además, en estos 2 últimos años, 22 y 23, ha sido elegida o considerada una de las 100 mejores médicos de España. Lucía Galán, alias Lucía mi pediatra, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, menuda presentación. Cortita para todo lo que podríamos decir, Lucía. Yo sí que lo cuentas en tu web, pero es bonito saber cómo nace la vocación o cómo nacen nuestras elecciones en la vida, ¿no? Y me gustaría que nos contaras la historia de cómo decidiste ser médico de niños. Bueno, pues yo con 5 años, yo era una niña feliz que vivía en Oviedo con mi familia y con 5 años pues tuve una enfermedad muy grave, una sepsis meningocócica junto con una meningitis y estuve ingresada muchos días en el hospital. Yo de aquella experiencia realmente recuerdo todo, recuerdo cada día, recuerdo cada noche, estuve años soñando con todo lo que allí viví, tanto las cosas positivas como situaciones verdaderamente traumáticas para una niña tan pequeña, en una época en la que el concepto de la pediatría dista mucho de la pediatría que ejercemos hoy en día, en una época donde los niños nos dejaban solitos en la habitación, donde ataban a los niños a la cama para que no nos quitáramos las vías, donde las visitas solamente estaban permitidas 1 hora al día y el resto del tiempo pues yo estaba sola, aislada y no entendía, nadie me explicaba qué estaba pasando, nadie me contaba realmente qué ocurría, ni yo preguntaba todos los días cuándo me iba a ir a casa, pero siempre me decían mañana y llegaba mañana y yo no me iba y no entendía por qué me tenían que engañar. Y no entendía tampoco por qué me dejaban desnudita sobre aquella cama y cuando llegaba mi madre en la hora de las visitas, pues yo siempre le decía, pero mamá, que me pongan el pijama, que es que yo tengo vergüenza, ¿no? Se ve que en aquella época nadie pensaba que los niños, a pesar de su corta edad, pues también tienen pudor, como el resto de las personas. Y bueno, finalmente superé esta infección, salí del hospital con algunas secuelas que afortunadamente fueron desapareciendo con el paso del tiempo. Pero al bajar las escaleras de aquel gran hospital, lo relato siempre así y siempre me conmueve recordarlo, pero es que lo recuerdo como si fuese ayer. Sujeté con fuerza a mis padres, porque iba con bastante inestabilidad a la hora de caminar, y les dije, papá, mamá, yo de mayor quiero ser médico de niños para que ningún niño vuelva a pasar por esto otra vez. Y no me refería tanto a la enfermedad, porque yo no fui consciente realmente de que estuve a punto de fallecer, ni de las secuelas tan terribles de las que les hablaban a mis padres, sino por la experiencia de soledad, ¿no? De aquella niña que era muy curiosa, que necesitaba muchas respuestas y que nadie le explicaba qué estaba sucediendo. Y en aquel momento decidí ser pediatra, decidí practicar esta profesión desde la mirada del niño, y atendiendo, por supuesto, a las necesidades de los padres, pero también siendo plenamente consciente de que los niños nos están escuchando y que todas esas palabras pueden impactar de por vida en ellos. Solo con 5 años ya fuiste consciente de que querías cambiar las cosas a mejor, ¿no? Ahora eres pediatra, lo has conseguido, eres la médico de niños y de niñas.
y también eres mami. Y cuando, no lo sé, Lucía, crees que lo sabes todo, que tienes las herramientas, que tienes el conocimiento, pues la vida te dice todo no lo sabes, ¿no? Te da ese baño de realidad. Yo no sé qué pasó, Lucía, ¿qué baño de realidad te dio a ti tu maternidad? Bueno, pues a ver, el baño que te da también un poco el ir cumpliendo años y la ingenuidad de la juventud, ¿no? Yo cuando tuve a mi primer hijo ya era pediatra y claro, por mis manos habían pasado cientos de madres, de padres, asistía a partos, hacía guardias, urgencias. Y bueno, pues una chica de 29 años, médico, pediatra, pues cuando llegó mi bebé dije, bueno, a mí esto, yo ya me lo sé todo, ¿no? ¿Qué me va a pillar a mí por sorpresa? Pues realmente te das cuenta de que la maternidad tiene muy poco que ver con la pediatría, que en el momento en el que entra en juego la emoción, el miedo, el peso de la responsabilidad, pues muchas veces la razón se nubla y fui plenamente consciente del mogollón que teníamos aquí delante en el propio posparto, ¿no? Ese posparto tan desconocido del que nadie me había hablado, que ni siquiera en la facultad habían dicho ni media mención a ello, ni mis compañeros veteranos en el hospital. Y cuando lo viví yo en primera persona dije, pero ¿esto qué es? Pero pensé realmente que me estaba, no sé, que me estaba pasando algo, que algo estaba mal dentro de mí. Cuando empecé a compartirlo con la gente a mi alrededor, con mis propios pacientes, pues descubrí que la maternidad va mucho más allá de conceptos de pediatría y conceptos de salud, que había un gran vacío emocional en todo este viaje que transitamos las madres y los padres. Y ese fue el revulsivo que me hizo empezar a escribir realmente todo aquello que a mí me hubiese gustado que me hubiesen contado, ¿no? No sabes lo que te lo agradecemos, ¿eh? Porque es verdad que a lo largo de estos años se han ido rompiendo tabús gracias a también personas como tú que públicamente han decidido hablar, divulgar y compartir esa parte que no nos cuentan, ¿no? Porque cuando me hablabas de tu experiencia con 5 años, de tus miedos y de tus ganas de que te explicaran qué pasaba, yo también pensaba en tus padres, ¿no? Al final la maternidad, la paternidad no está exenta de miedos, de angustias, de temores. Y como cuentas, tú también los has pasado, Lucía. Horrible, ¿eh? Yo siempre digo, y lo digo en mis libros, que uno descubre el miedo de verdad cuando se convierte en padre. Absolutamente. Y conectas de una forma absolutamente genuina con tus padres cuando te conviertes en madre y vives en primera persona ese miedo, ¿no? Uh-huh. Ese miedo de perder la vida de lo que más quieres, que son tus hijos, de que enfermen, de que tengan una enfermedad grave, incluso miedo. Yo llegué a desarrollar miedo a que a mí me pasara algo, ¿no? ¿Sabes? Ese momento en el que te crees insustituible dentro de tu familia y dices, madre mía, yo veía a mis pacientes, pues algunas madres que pues con cáncer de mama, con cáncer, bueno, con enfermedades verdaderamente graves, y yo llegaba a mi casa y digo, ¿y qué pasa si yo el mes que viene me diagnostican un cáncer? Claro. Pues son miedos y son pensamientos que antes de ser madre, pues una no tenía, obviamente. Estás tú contigo misma, pero cuando tienes una responsabilidad tan grande, entonces esto yo creo que nos conecta Claro. a todas las madres, nos conecta con nuestras propias madres, Claro. y se establece un vínculo con nuestros hijos que dura toda la vida. Yo tengo ahora 46 años y sigo tan unida o más con mi madre, y es una unión que va más allá de la vida y de la muerte, ¿no? Porque nuestros padres en algún momento se irán y tú sigues con ese lazo hacia ellos, ¿no? Ese cordón umbilical invisible que no cortaremos nunca. Nunca, nunca, nunca. Sí, sí, así es. Y, Es grandioso pensarlo, sí. Lucía, la maternidad y la paternidad, como la vida misma, tiene un punto de improvisación, porque esos problemas a veces de salud, tanto física como mental, llegan, te abordan sin avisar. Aprovechando que muchos papás, mamás estarán escuchando este podcast, ¿qué consejo les darías a esos papás que en este momento están en un momento difícil de salud, como digo, física o mental de sus hijos y que ha llegado sin tenerles preparados? Bueno, pues les diría que contra todo lo que nos han intentado vender, la vida es larga y no vamos todo a un cartucho. La vida es larga, nos pasan muchas cosas, hay muchas oportunidades, hay muchos trenes que coger, y si no son trenes son aviones o coches o bicicletas. A veces vamos con esta sensación de querer hacerlo todo perfecto y hacerlo todo bien a la primera, y te das cuenta que vas mejorando con el paso de los años, te vas tranquilizando con el paso de los años,
La vida a veces es complicada, es difícil, es muy difícil y muchas veces nos supone un auténtico reto, pero los malos momentos pasan, nada dura eternamente. Que nuestros hijos se llevan en su mochilita de recuerdos los momentos que les dedicamos con ellos, el llevarles al cole por las mañanas, el cuento de buenas noches, la cena que compartimos juntos, las guerras de cosquillas. No miran las horas del reloj, no miran los grandes viajes que podamos hacer, no recuerdan los regalos que les hacemos. Uh-huh. Se quedan con esos instantes de amor de verdad que compartimos con ellos. Entonces les diría que rebajen expectativas, que rebajen presión, que se abrochen el cinturón fuerte cuando vienen curvas, pero que estas pasan y que la vida efectivamente es cambio, es evolución y es montañas altas, montañas rocosas, laderas preciosas y la vida va de esto, sí. La vida va de cambio y va de ir adaptándonos, ¿no?, a cada una de estas sorpresas que nos tiene preparadas desde la calma y desde la paz. Fíjate que yo ya no busco, ¿sabes? Mis objetivos en la vida se han ido reduciendo con el paso de los años y lo que pido cada noche es tener paz mental. Paz mental para afrontar lo que tenga que venir, pero con paz mental. Creo que esto es un gran poder. Uy, absolutamente. Y escuchando tu respuesta, no estamos centrando en esta entrevista solo en cuestiones físicas, sino que esa parte emocional de la que hablabas, que es la que valoran realmente nuestros hijos, es importantísima. Además, tú siempre lo recalcas, que cuidar de la salud de nuestros pequeños debe hacerse desde esa mirada integral, ¿no? Claro. Contando también con la emoción, que es muy importante en su etapa de crecimiento. Absolutamente. Si es que no hay salud sin una buena salud mental, si mamá y papá no están bien, nuestros hijos no están bien. Muchas veces ponemos el centro en el niño, en lo que tiene, en lo que le pasa, muchas veces desde el punto de vista más físico y más orgánico. Y de verdad que enfermedades graves en la infancia son muy poquitas. Uh-huh. Y sin embargo, malestares emocionales y problemas emocionales en los niños, en los adolescentes, son cada vez más frecuentes en nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces debemos darle la misma importancia a su salud física que a su salud mental o a su salud emocional. Igual de importante es que no se nos olvide el tratamiento que nos han prescrito, como que no se nos olvide darle ese besito por las noches o el intentar mantener la calma en un momento de rabieta o en una confrontación intensa con un adolescente, uh-huh. El hablar siempre desde el respeto, desde el amor. Esto es al final lo que se llevan de su infancia y de su adolescencia, son esos recuerdos, ¿no? Y no si te olvidaste en un momento dado el almuerzo o darles el antibiótico o estas cosas que no tienen mayor importancia pero que nos presionan mucho a los padres. Claro. Lo importante es que se sientan respetados, queridos y acompañados en todo este viaje. De los libros de Lucía Galán, yo no quiero destacar uno ni otro porque creo que todos serían de lectura obligatoria para papás y mamás y familias en general, pero hay uno, el de Los virus no entran por los pies, que desmonta algunos de los mitos, de esas creencias arraigadas que nos han ido diciendo sobre la crianza, sobre la salud de los pequeños, temas de lactancia, de vacunas, de alimentación, de virus, de cuando llore no lo cojas, que se acostumbrará. Todas estas cosas que nos metían en la cabeza, Lucía, ¿cuáles serían algunos de esos, no sé si llamarlos bulos, que has tenido que ver y oír en consulta y que quisiste desmontar en este libro? Pues fíjate, es un libro de 300 y pico páginas donde no dejo títere con cabeza, vamos, porque son todas estas... A ver, algunos son mitos, como las vacunas provocan autismo, ¿no? Sí. Otros son creencias que se han ido transmitiendo de generación en generación y que hemos dado por válidas, como la que bien has dicho de déjalo llorar, que así se va acostumbrando un poquito, que es que de verdad tanto bracito, al final es que estáis generando una generación aquí de cristal. El niño tiene que aprender a llorar y a frustrarse. Pues hombre, una cosa es que aprenda a frustrarse con 3 años, con 5, con 6 o con 14, y otra cosa es dejar llorar a bebés recién nacidos que lo que necesitan es empezar a crear ese vínculo seguro, ese apego seguro, uh-huh. que solamente se establece a través del contacto, ¿no? Que hay estudios interesantísimos sobre niños a los que se les ha privado ese contacto en los primeros meses, uh-huh. y cómo estos niños tenían unos índices de mortalidad infinitamente superiores a niños que fueron criados en un hogar lleno de amor y de cuidados y de besos y de abrazos, ¿no? Hay estudios en instituciones, en orfanatos, en otros países, donde a los niños ni se les cogía, ni se les hablaba, ni se les besaba, y cómo se descubría que estos niños iban enfermando uno detrás de otro
y cómo algunos incluso fallecían, ¿no? Entonces, el desterrar creencias que nos han ido transmitiendo, muchas veces desde la mejor de las intenciones, ¿eh? Sí. Ante una quemadura ponte pasta de dientes, que es lo mejor, pues no, se puede sobreinfectar y a veces nos da complicaciones graves, o el tacatá es el mejor regalo para un bebé que está empezando a caminar porque así te despreocupas y va a su aire, pues no, está totalmente desaconsejado, multiplica por 3 el riesgo de accidentes, de traumatismos craneoencefálicos, y en algunos países está prohibido, o mitos en torno a la salud mental, en torno a la depresión, la ansiedad, las autolesiones, el suicidio en los adolescentes, ¿no? Los niños no se deprimen porque los niños no, ellos siempre están felices y pues no, la depresión es un trastorno mental en la infancia ya que se diagnostica e incluso en la adolescencia. La ansiedad es el trastorno mental más frecuente en la adolescencia, entre un 10 y un 20% de nuestros niños tienen un trastorno de ansiedad. Entonces, bueno, voy de menos a más, de más superficiales que incluso nos echamos unas risas, a temas auténticamente importantes como la salud mental. Los virus no entran por los pies y después hablaremos también de tu última aventura editorial para acabar la conversación, Lucía, pero la pediatría es emocionante, es gratificante, muy vocacional, entiendo, porque también es dura. Y yo no sé si recuerdas algún momento, bueno, realmente duro en consulta, alguna vez que has dicho, ostras, no sé si dudar de tu vocación, Lucía. Bueno, estos momentos los vives periódicamente, o sea, no es uno ni dos, es periódicamente, pues te encuentras con la realidad de la vida, ¿no? Yo tenía una compañera veterana, ya está jubilada, que cuando yo empezaba en este mundo me decía, Lucía, la pediatría es pijada, 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 ostión, pijada, 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 ostión. Ya. Claro. Con perdón, ¿no? Sí, que ilustrativo, pero realmente es como, pero es así, hace que lo imaginemos claramente. Sí. Correcto, es el catarro, la gastroenteritis, mi hijo no duerme bien, no me come, el cólico, y de repente ¡buah!, te pega la sacudida y diagnosticas una leucemia, o viene el papá a la consulta y te dice mi mujer no puede venir porque está en paliativos, con 39 años y un cáncer terminal, o tener que decirles a unos padres que su hijo efectivamente se confirma una discapacidad intelectual importante que le va a acompañar el resto de su vida y que tenemos que empezamos una carrera de fondo. Y esto son cosas que suceden periódicamente, ¿no? En mi trayectoria en el hospital, obviamente con mucha más frecuencia, cuando trabajaba en la UCI, pues llegó un momento en el que yo dije, mira, me encanta la pediatría, pero los cuidados intensivos es demasiado, y reconocí que no podía con tantísima carga emocional cada día, ¿no? O sea, cada día es tratar con niños y con familias que se debatían entre la vida y la muerte. Fue realmente un reto y dije, no, esto no. Y me dediqué más a la atención primaria, a la consulta. Seguí haciendo guardias muchos años, pero en la consulta veía también la cara más amable de la pediatría, ¿no? Y el niño sano, o patología que no fuese tan grave, la relación con las familias desde que nacen los bebés hasta los 14 años, que estableces una relación preciosa, cómo les vas acompañando en las dificultades que van surgiendo, pero también comparten contigo sus alegrías. Y bueno, sí, periódicamente te diría que cada mes tienes como 2 o 3 sacudidas de estas que dices, ¡buah!, te recolocan, ¿no?, en la vida, y no, a mí no me hacen replantearme mi profesión en absoluto, todo lo contrario, me refuerzan y me reafirman, pero me hacen volver a casa con los pies en el suelo y tener esa conversación con mis hijos ya adolescentes, ¿no?, de decir, chicos, hoy toca dar las gracias por lo que tenemos, porque fijaros hoy lo que me ha pasado. Bueno, me das permiso, esa es tu última aventura editorial, Lucía, esta vez en forma de cuento, ¿no?, abordando un tema sensible y tremendamente importante del que hemos hablado en esta conversación. Cuéntanos. Sí, me das permiso, es mi 7º cuento infantil en el que abordo la importancia de la intimidad y del consentimiento en los niños, cómo debemos pedir permiso siempre que tengamos que, en mi caso, desvestir a un niño en la consulta, de verle o explorar su cuerpo. Es un cuento para niños entre 3 y 10 años, donde ellos aprenden y asumen la importancia de su intimidad y el superpoder que supone el decir esto no lo quiero, o pídeme permiso por favor, que es que este es mi cuerpo, ¿no? A veces damos por hecho determinadas cosas con los niños que no deberían de suceder. Entonces, yo desde hace muchísimos años, cuando tengo que desvestir a los niños o cuando les tengo que mirar, por ejemplo, los genitales,
les pido permiso. Les digo, cariño, ahora te tengo que bajar las braguitas porque te tengo que mirar, solamente voy a mirar, pero ¿me das permiso para bajar las braguitas? Y entonces ellos automáticamente miran a sus padres como diciendo, wow, me están pidiendo permiso a mí, ¿no? Entonces creo que es muy importante que los niños aprendan desde que son muy pequeños a que su cuerpo es suyo y que si alguien les violenta o les hace algo que no les gusta, deben decirlo y deben decirlo a un adulto. Y esto lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que educar a nuestros hijos desde que son muy pequeñitos, porque si no dan por hecho que los adultos pueden hacer con ellos lo que quieran y no. Me das permiso. Esta es la última aventura editorial de Lucía, que yo creo que por lo que cuentas, Lucía, debería estar como lectura obligatoria en los coles. Estamos también rompiendo barreras con esta cuestión y los medios de comunicación también tenemos mucho que decir y que hacer. Y sin duda este podcast creo que en ese aspecto debe también tener su utilidad. Su utilidad. Yo de todo lo que aprendo contigo a través de las múltiples vías que tenemos para relacionarnos, Lucía, me quedo con varias cosas que para mí han sido importantes. Tomarse la maternidad con algo de humor es importante. Cuidar esa parte emocional es clave. Y cuidarnos nosotros, porque los cuidadores deben cuidarse, mimarse y permitirse también ser felices dentro de esta aventura que a veces es dura, pero es maravillosa. Y como final, como hago siempre en estas conversaciones, Lucía, me gustaría compartir un mensaje inspirador. He encontrado una pregunta que es ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran tus hijos cuando no estés, Lucía? Que quizá eso también nos sirva. Sí, esto es una pregunta de uno de mis libros que les lanzo yo a los lectores, ¿no? En esos momentos de crisis, de que no sabes hacia dónde tirar y que muchas veces pierdes el control, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus hijos? Pues a mí me gustaría que me recordaran como una mamá amorosa, cariñosa, que sabe escuchar, que ha intentado mantener siempre el respeto en casa, el cuidado del lenguaje, la calma, la serenidad, que se ha esforzado muchísimo, que por supuesto ha cometido errores, claro que sí, pero que ha hecho todo lo que ha estado en su mano para intentar enmendarlos de la mejor manera que ha sido capaz. Una mamá que ha ido aprendiendo también sobre la marcha, que se ha reinventado con cada uno de sus hijos, porque con cada uno de nuestros hijos somos una madre diferente, que se ha perdonado también por sus errores. Y me gustaría que me recordaran como una madre que no se rendía, que lo peleaba, sí, que lo luchaba siempre por su felicidad y por la de ella propia. Una disfrutona de pies a cabeza soy, sí. Gracias, Lucía Galán, alias Lucía, mi pediatra. Ha sido un placer compartir este ratito contigo. Gracias por todo lo compartido. El placer ha sido mío. Hasta muy pronto. Inspiradones, con Silvia Tomás.